Bueno, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo especial de Vino por el Desarrollo, este ciclo de charlas donde, con una copa de por medio, buscamos hablar sobre el futuro productivo de nuestro país. Este programa es algo que me entusiasmaba mucho desde el año pasado que venimos pensando hacerlo y es una charla que me parece fundamental para pensar al desarrollo y es cómo pensar un desarrollo sostenible, cómo pensar un desarrollo de largo plazo y sustentable. Y encima lo vamos a enmarcar en algo que es un formato que nos divierte mucho hacer y que nos parece súper interesante, que es una charla intergeneracional, conocer diversas experiencias sobre cómo pensar el desarrollo en clave ambiental. Y para eso tengo dos invitados de lujo. Por un lado tengo a Graciela Camaño, qué honor tenerte acá. Ella es exdiputada nacional, abogada y bueno, una figura central de la política argentina y también de poder, nos contarás lo que fue llevar toda la agenda ambiental en la política. Muchas gracias, Graciela, por venir. Y por el otro lado tengo a un amigo, a Bruno Rodríguez, él es cofundador de Jóvenes por el Clima, activista del ambientalismo y también referente juvenil de este activismo. Fuiste partícipe de la COP25, así que también es un placer tenerte acá. Y quiero arrancar brindando por este especial de vino y ambiente. Y también aprovechar a meter chivo y agradecerle a nuestros compañeros de Ries, Estudio Ries, que nos arman este estudio que nos hace sentir como en casa. Y estamos tomando hoy un vino Tierra del Fuego que nunca había probado el blanco, así que nos va a estar acompañando esta noche este vino. Y sin más, para ir arrancando y para conocerlos un poco, me daba curiosidad que ambos dos me cuenten cómo fue su acercamiento para problematizar el ambiente, cuál fue su primer momento en que cada uno tomó dimensión de lo que es la crisis ambiental. No sé si, Graciela, querés arrancar. Yo hace un montón de años, por razones obvias, creo que pertenezco a la generación de las personas que nacieron con una guerra y nacieron con una guerra que utilizó los agroquímicos como arma de guerra. Y eso fue algo que de alguna manera fue un llamamiento universal hecho por un montón de personajes de la época, ¿no? Que también terminan reclamos juveniles y la imposición de una agenda ambiental y de una agenda de igualdad, de más libertad, de igualdad de las mujeres. Y esas son cosas que uno trae ya en la vida, digamos. Que le marcan. Y bueno, después empezar a ver de la manera en que se deteriora el territorio. Nosotros en Argentina tenemos un 72% de nuestro territorio nacional desertificado. Todos hablamos de la pampa verde y todo lo de la pampa húmeda, pero cuando uno mira un mapa de la República Argentina, ahí está la cruda verdad. El mapa es marrón, con algunos manchoncitos verdes. Y después, bueno, tener hijos también te lleva a pensar un poco más en qué va a ser de la vida de los hijos en el futuro. Y sin duda hay como una suerte de, digamos, reverdecer de todo esto frente a la encíclica del Papa Francisco, que está tan en boga en estos últimos tiempos por su pérdida, pero en realidad creo que Laudato Si es también un grito muy, muy fuerte de preservación de la casa común, ¿no? Así que son varias cosas. Yo me había inclinado mucho por el derecho constitucional, por el derecho institucional. De hecho, tengo una cátedra de derecho constitucional. ¿En la UBA? Pero en algún momento, no, en la Universidad de Morón. En algún momento empecé a sentir mucha más curiosidad. Supongo que también el tema de la pandemia me llevó a perfeccionarme, a buscar perfeccionamiento en la temática. Pero mi generación es una generación del pensamiento ambientalista. Muy bien. ¿Y vos, Bruno, cómo fue ese acercamiento? Y por mi parte fue directamente por la aparición, la irrupción en la escena pública de Greta Thunberg. A fines de 2018, esta activista sueca que en soledad empezó a manifestarse frente a las puertas del Parlamento de su país, exigiendo que
los hacedores de políticas públicas levanten las conclusiones de la comunidad científica en ese momento, que había emitido un informe que fue tremendo, porque advertía justamente de cómo las consecuencias de la crisis climática, de no hacer nada frente al aumento de la temperatura promedio global, podían tornarse irreversibles a futuro. Y Greta Thunberg politizó muchísimo la discusión. Y fue a partir de ahí que se gestó un movimiento que en su momento arrancó en Europa, pero después tomó una expresión internacional de miles de jóvenes, millones de jóvenes, volcándose a las calles, organizando manifestaciones, incluso en algunos países condicionando la política pública ambiental de sus países. En Bélgica, por ejemplo, destituyeron al ministro de Ambiente de Bélgica por la presión de los jóvenes en la calle. Y en Argentina nosotros nos dispusimos en Jóvenes por el Clima a hacer la expresión nacional de eso que se estaba gestando globalmente, y nacimos a partir de la primera convocatoria en Argentina a una marcha climática. Ok. Quería hacer un mini comentario que hace poco salió un especial de vino en honor al Papa Francisco, y vino Mercedes Pombo, compañera de Jóvenes por el Clima, a hablar de la agenda ambiental y cómo Francisco había instalado también esa agenda, así que les recomiendo, si no lo vieron, véanlo porque es muy interesante el especial que se hizo. Y también algo que comentaban, y me interesa también, Graciela, a través de tu trayectoria, que nos cuentes cómo viste o cómo fue cambiando toda la agenda y cómo también fue, si más o menos, recibida la agenda ambiental en la política. A ver, es interesante lo que plantea, porque es cierto que la agenda ambiental era muy académica y muy amplia, y que la crisis del clima es lo que de alguna manera genera conciencia, como bien dijo él, en los jóvenes, pero también genera conciencia porque se habla sobre la base del conocimiento científico. O sea, la crisis del clima no es un invento ni una agenda política, es un dato de la realidad que nos está demostrando palmariamente que la forma de producir y de consumir que tenemos los seres humanos está afectando seriamente la emisión de gases de efectos invernadero, que está provocando que el ciclo del clima cambie y que los eventos extremos sean cada vez algo mucho más continuo. Sí, severos. Severos y continuos. Los eventos extremos siempre han sido eventos extremos. Pero esa es una parte de la agenda ambiental, ¿me entendés? El cambio climático es una parte, el tema del clima. La agenda ambiental es mucho más grande. Tiene que ver con la preservación de las especies, tiene que ver con lo que se teje desde el año 72, cuando se hace la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, con dirigentes políticos europeos muy consustanciados con la idea de esto de la casa común, que hoy lo sabemos y lo tenemos aprendido, y que incluso dieron su vida, porque el adalid de lo que fue la agenda de Estocolmo 72 fue una persona que fue asesinada a raíz de su militancia ambiental. Y a partir de eso tenés todo, o sea, el ambiente es todo, es no solamente la conservación y la preservación, sino hay una cantidad enorme de ítems que componen los ecosistemas, la biodiversidad, que componen la agenda ambiental. La dirigencia política yo creo que ignora mucho. Yo creo que no se toma el trabajo necesario del estudio de lo que son las cuestiones ambientales. El cambio climático es un tema que, si uno lo estudia, puede tener una argumentación muy sólida, porque está realizado sobre la base de una charla y un confrontar permanente de los hombres de ciencia. Cuando Naciones Unidas entiende que no alcanzaba con el acuerdo iniciático de Kioto, y que al contrario era todo un fracaso, y que después fuimos al Acuerdo de París y empezamos a ver que había que exigir y que había que buscar resultados, es como que
los gobiernos, los hombres de negocios, el mundo entra a darse cuenta de que efectivamente estábamos frente a un problema. La política en la Argentina sigue sin entender. Yo creo que además no quiere entender porque no quiere debatir acerca del desarrollo. Y resulta mucho más sencillo acudir al discurso de creer que a la población se le puede engañar diciendo nosotros tenemos los recursos para hacer un país rico. Y ese es el discurso de toda la dirigencia política en la Argentina. Te dicen que tenemos vaca muerta, te dicen que tenemos el litio, te dicen que tenemos la cordillera llena de minerales, te dicen que tenemos ese extenso mar poblado de una pesca impresionante. Bueno, lamentablemente ya se probó muchas cosas. Argentina en materia de minería viene de un régimen por el cual durante 30 años no le cobró a las mineras nada. Ahora, decime vos dónde está el bienestar de los pueblos mineros. Es la población más pobre de la República Argentina. Ahora le dimos otra chance con el RIGI, 40 años de prebendas impositivas a sectores de la economía que no te dejan nada, que se llevan todo. Entonces, me da la impresión de que hay una incapacidad para pensar en un modelo productivo de país y para proponerle a la sociedad que lo más importante que tiene una sociedad es el recurso humano, no los recursos naturales. Y que el recurso humano argentino es el que tiene que hacer el esfuerzo de lograr las posibilidades de producir de manera sustentable. Y ustedes, Bruno, se han chocado mucho con esta idea de un modelo productivo y el ambiente, que muchas veces se lo ve como dos factores separados. O pensamos una Argentina productiva o pensamos una Argentina que cuide sus recursos y su ambiente. Sí, y cómo dan esa disputa también. Nosotros, en el momento en el que decidimos sumergirnos en el escenario de la militancia socioambiental, nos encontramos con una trama literaria de la ecología política latinoamericana que opone a la dimensión del desarrollo productivo basado en actividades intensivas en recursos naturales con cualquier reivindicación vinculada con los movimientos ambientales. Y bajo esa premisa, esa dicotomía te separa en dos veredas absolutamente indisociables. Y para un país periférico, como lo es Argentina, cuya participación en el concierto global de emisiones de gases de efecto invernadero no pasa ni el 1%, es el 0,7% lo que emite Argentina en la escala global, es bastante injusta esa mirada y es bastante funcional a determinados intereses. Por eso, cuando empezamos a profundizar nuestro análisis sobre la geopolítica de los recursos naturales, la distribución desigual de las responsabilidades a nivel internacional frente a la necesidad de descarbonizar las economías para hacerle frente al cambio climático, ahí empezamos a entender cuál es nuestra ubicación en la discusión política del ambientalismo. Y nos definimos ecodesarrollistas. Nos definimos ecodesarrollistas porque creemos en lo que dice Graciela, con los recursos naturales que tiene Argentina, sin esos recursos naturales no alcanza. Pero también sin esos recursos naturales no se puede pensar en un proyecto de desarrollo productivo, soberano y con justicia, ¿no? Y mencionaste el caso de la minería y a mí me interesa especialmente el desarrollo del sector minero porque en sí los conflictos ambientales más fuertes en la Argentina se dan en el interior del país con el levantamiento de las poblaciones locales a proyectos extractivos que no cuentan con licencia social, y el caso de la minería es un ejemplo paradigmático de ello. Y nosotros dimos muchas discusiones en relación a proyectos mineros. La transición energética global no es posible sin minería. El aprovechamiento del litio que tiene Argentina nos impone esa discusión. ¿Qué modelo minero queremos? La discusión no parte de litio sí o litio no. La discusión parte de cómo queremos aprovechar ese recurso estratégico. Hace unos años sí, igual es capaz. Hace unos años ese era el título que globalizaba el debate. Sí, sí. Y ahora yo creo que gracias a la intervención de distintos colectivos, entre ellos destaco a Jóvenes por el Clima, se ha desplazado el sentido común del debate y ahora el ambientalismo ya no cumple esa función
que se le delegaba desde la política, que es el fiscalizador de los pasivos ambientales que generan esas actividades productivas, sino también un actor que puede sentarse en la mesa con los gobiernos provinciales, con el gobierno nacional, con las empresas, que son en definitiva las que ponen la inversión, y ser un actor más en ese juego. Hay algo que me interesaba que ambos dos mencionaron, pero también, y sobre todo me pasó mucho con la discusión de la minería, que a veces al ambientalismo se lo ve como un ambientalismo muy porteño, que piensa al ambiente desde un lugar muy cómodo y deja de pensar en un contexto donde Argentina tiene una crisis social y económica grande, deja de lado pensar un modelo de desarrollo productivo. ¿Piensan que es así, que la discusión ambiental capaz termina siendo muy porteña y no se piensa a un país federal con sus recursos naturales y demás? No, a ver, yo creo que el reclamo ambiental está muy ideologizado sobre la izquierda. Y eso no permite un diálogo. Comparto. O sea, hay como, el planteo que hacía él, es sí o no. Uh-huh. Y efectivamente no es sí o no, pero también es un Estado que tiene que ser garante de la escucha, porque no todo está bien. Nosotros estamos en la actualidad con juicios de comunidades que no han sido escuchadas en las explotaciones mineras, de hecho, en las explotaciones del litio. De hecho, nosotros tenemos reclamos en la Corte Internacional, y la Corte Internacional tiene dicho que no se ha cumplido con la escucha que correspondía sobre poblaciones originarias, y tenemos reclamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, esas cosas ocurren. Y ocurren porque, lamentablemente, hay que decirlo, los gobiernos promocionan la actividad de manera, a mi modesto entender, totalmente desmedida, porque vos no estás ofreciendo una montaña que no se sabe lo que tiene. Vos estás ofreciendo montañas que cuando mirás de qué manera producen del otro lado de la cordillera y todos los beneficios sociales que representan para los chilenos explotar la minería, te das cuenta de lo mal que estamos haciendo nosotros las cosas. Nosotros estamos explotando la minería muy mal. Entonces ya ni siquiera se trata de si es sí o es no. ¿En términos ambientales estamos explotando mal o en términos más económicos y de en términos ambientales y en términos de institucionales? Hay mucha gente que se ha vuelto muy rica con la minería en la Argentina. Y vuelvo a insistir, cuando vos mirás lo que sucede con las poblaciones locales, acá no existe un discurso porteño y un discurso de las localidades. Acá existen las localidades que se levantan a protestar. O sea, las grandes protestas en materia de minería tuvieron que ver con las localidades. Y a mí me parece que hay muchas cosas que nos están faltando. Y que, bueno, yo digo, se empeoraron con el actual gobierno. Porque el actual gobierno ha venido con una ideología de sobreexplotación de los recursos, con un desconocimiento de la agenda ambiental, con un negacionismo sobre el cambio climático, y se han tomado una serie de medidas que han ido en desmedro, además desde lo legislativo, han ido en desmedro de lo que es el ambiente, lo que es el cuidado del ambiente. Uh-huh. Yo creo que nosotros estamos en un problema, yo no lo veo tan resuelto al tema, y tampoco veo demasiado compromiso político. Que por supuesto el desarrollo tiene que ser sustentable, que por supuesto tenemos que tener evaluaciones de impacto ambiental que no se den por abajo de los escritorios de los funcionarios públicos, que realmente tengan la participación de las comunidades en las que viven. Y el tema minero no es el único tema que tenemos. Nosotros tenemos un problema muy serio con los agroquímicos, que parecería que no existen. Sin embargo, 2x3 estamos teniendo fallos a nivel provincial indicativos de que tenemos un problema serio, porque tenemos gente afectada y se sigue fumigando de manera incorrecta. Entonces, hay problemas. Se trató la ley de humedales en algún momento en el Congreso de la Nación con un despacho, sí, y ya a punto de llevarla al recinto. ¿Y qué es lo que la paró? Un llamado telefónico
de gobernadores de provincias que estaban negociando los negocios del litio. ¿Por qué? Y bueno, porque el sector que ellos están explotando, que son las salinas, precisamente son humedales. ¿Y qué comprometemos cuando comprometemos eso? Comprometemos el agua de los argentinos. No estamos comprometiendo algo abstracto. Lo mismo sucede cuando comprometemos el ambiente periglaciar. ¿Qué estamos comprometiendo cuando dejamos que la minería se meta en el ambiente periglaciar como ha hecho este gobierno? El agua de los argentinos. Igual, no sé si querías meter algo. Sí, ahí quería meter. Yo coincido absolutamente con Graciela. Los movimientos asamblearios que en el interior se levantan en contra de los proyectos mineros y suelen esbozar una postura irreflexiva en términos de la viabilidad de esos proyectos productivos, no surgen de un repollo. Hay un contexto previo vinculado a la pésima calidad que tiene la arquitectura institucional del debate minero, que no otorga instancias de participación pública y que inmediatamente cuando existen movilizaciones de sectores que están en contra de que se avance con esos proyectos, hay represión en simultáneo con coimas de las empresas mineras a los diputados locales para que se aprueben los proyectos de zonificación. Con lo cual, más allá de la importancia estratégica que tiene el desarrollo de un sector subexplotado en Argentina y sobre el cual nos tenemos que apalancar para construir capacidades industriales, encadenamientos productivos, redes de proveedores locales, no se puede... La minería ataca. Nos está atacando. No se puede de ninguna manera desestimar este factor, porque habla también de la calidad democrática de nuestro país. Si el ambiente es un debate que inmediatamente en cualquier discusión que se da en el interior profundo del país es un debate que se desplaza y lo que prima es la represión a esas comunidades, definitivamente la discusión económica nunca va a llegar, porque primero tenemos que saldar aquello en lo que la estamos pifiando muy fuerte. Y con respecto a los agroquímicos, coincido, para mí hay un tema de la capacidad de la fiscalización del Estado cuando se habla de las fumigaciones en zonas rurales que están pobladas. Tuvimos casos paradigmáticos también de escuelas fumigadas en donde las docentes se organizaban para llevar estos casos a la justicia y eran absolutamente silenciadas. Y ahí yo destaco mucho la participación que tuvo el movimiento ambiental en levantar esta reivindicación. Cuando organizamos esas movilizaciones en 2019 que nos sorprendieron por la masividad que tuvieron, al ser un tema que, por lo menos en Argentina, creíamos que no estaba tan instalado, progresivamente se fue instalando. Ahora quizás estamos en una situación más de retaguardia, pero en ese momento me acuerdo que venían a las movilizaciones a hablar sectores afectados en primera persona, y eso me parece que es muy destacable. Yo creo que ahora el siguiente paso es ampliar la mesa de discusión y también, además de hablar sobre la necesidad de aumentar la calidad de la fiscalización que tiene el Estado sobre esos casos, también empezar a hablar de las potencialidades del sector en términos ambientales. Por ejemplo, la biotecnología. En un contexto en el que la crisis climática impacta severamente sobre el rendimiento de nuestros suelos para generar alimento, necesitamos más biotecnología para producir más alimentos y de manera más sostenible, ocupando menos extensiones de tierra, aplicando menos agroquímicos para no ser tan dependientes de ese paquete tecnológico, con lo cual ahí también me parece que se inaugura una discusión interesante. Sí. Es una discusión vieja y en eso fue un abanderado, un dirigente político de la Argentina que falleció no hace mucho tiempo, Rulli, que tiene un libro escrito muy interesante que te lo recomiendo. Tenés que leerlo para que mires en serio el nivel y la profundidad que tiene el problema de los agroquímicos. Sí, total. Igual quería ir un poco a eso, justo el último episodio, el primer episodio de Vino por el Desarrollo que grabamos es sobre el sector biotecnológico y hablamos mucho de cómo la ciencia puede aportar a tener un modelo productivo mucho más amigable con el medio ambiente, y quería también que hablemos un poco de eso, porque siento que a veces la discusión se reduce a, y lo he escuchado de gente cercana, a los ambientalistas no tienen en cuenta la agenda económica, y quiero que pensemos que sí es posible una Argentina productiva y poder desarrollar los recursos y explotar los recursos que nosotros tenemos
sobre todo dándole respuesta a las crisis sociales que tenemos, a la pobreza que hay en Argentina, pero desde un lado sustentable, desde un lado ambientalmente amigable. ¿Creen que es posible eso o que es muy difícil en la Argentina de hoy pensar un modelo de desarrollo sostenible? Mira, toda la legislación que nosotros tenemos, que tenemos muchísima legislación, porque nosotros estamos hablando de esto y nos enteramos porque es posible la denuncia. O sea, cuando el interés público, que es el interés que deben administrar los que gobiernan, no está visualizado por los que gobiernan porque están en otra historia, la sociedad tiene dos alternativas. O hace lío, como decía el Papa Francisco, o va a los tribunales. Y nosotros tenemos muy buena legislación en materia ambiental. Por lo pronto tenemos un artículo 41 en la Constitución que es como el estelar para definir cuál es el rumbo en materia ambiental. Y creo que ese artículo es súper importante en su contenido. O sea, a partir del 94 y a partir de esa hermosa definición de la Constitución, nosotros incorporamos por primera vez y de manera expresa en la Constitución un federalismo de concertación, porque las leyes ambientales no son de propiedad de nadie y son de propiedad de todos. El gobierno nacional es el Estado nacional es el que pone las reglas generales y de ahí para arriba es la legislación provincial. Okay. La legislación provincial la complementa, Sienta de ahí las para bases. arriba siempre. Y después en la propia Constitución, vos fijaste que los daños vos los vas a encontrar siempre en el Código Civil. Sin embargo, el daño ambiental está constitucionalizado. Es el daño mencionado en el artículo 41. ¿Te acordás en qué año se reglamentó esto? No, la Constitución Nacional data de 1994. Y La desde reforma ese- del 94 hizo esas grandes incorporaciones, el Ok, 41, el 43, el 124, los tratados internacionales, que son lo que arman el ambientalismo desde el punto de vista jurídico. Hay otra cosa en el 41 que te quiero mencionar. La Constitución de manera expresa le ordena, en algunos casos a los ciudadanos y en otros casos a toda la población, obligaciones, ¿no? Después vos las podés suponer, pero de manera expresa, qué sé yo, a los ciudadanos los obliga a votar. Uh-huh. A todos los argentinos los obliga a no conspirar contra el orden constitucional y los obliga a cuidar el ambiente. Eso está expresamente dicho en el artículo 41. Todos los habitantes de la República Argentina tienen la obligación constitucional de cuidar el ambiente. Todo esto, por supuesto, se materializa en la Ley General del Ambiente, en donde el legislador va más allá y crea el juez ambiental, que tiene determinadas características. O sea, el juez ambiental no es el juez boca de ley, porque el derecho ambiental no es un derecho que vos puedas encasillar. Es todos los derechos juntos. Es público, es privado, es administrativo, es constitucional y es ambiental. Uh-huh. Tiene todo. La Ley General del Ambiente crea al juez ambiental. El juez del ambiental no se puede hacer el tonto. No puede venir una causa y el juez que atiende la causa quedarse a esperar que le produzcan la prueba. Tiene que salir a buscarla. Es un juez activo. Por supuesto que respetando las pautas del debido proceso, la defensa en juicio, pero es un juez activo. Y eso es lo que genera un pensamiento en materia jurídica diferente. Por eso los jueces pueden meterse en la cuestión ambiental y por eso se producen fallos tan importantes como, por ejemplo, uno que se editó en Córdoba no hace mucho tiempo, en donde se le dio 3 años de pena al secretario de Ambiente por haber dado una evaluación de impacto ambiental incorrecta. La legislación no está, eso es una creación jurídica, pero el tipo fue condenado a 3 años de prisión. Eso tiene una importancia, esa creación de antecedentes y de componente jurídico,
Por ejemplo, nosotros tenemos 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia que privilegia el principio pro aqua. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a cualquier cuestión, primero está el agua. Yo creo que nosotros tenemos buena legislación, creo que tenemos 10 principios ambientales de todos los principios que hay en materia ambiental que son incontrastables, que están constitucionalizados. Nos faltan leyes, sí nos faltan leyes. Lamentablemente nos está faltando conciencia ambiental en la sociedad, que yo creo que a partir de la ley de educación ambiental, que la hemos, 2022, dictado 2022, ¿no? 2022. Entonces en todos los colegios se enseña ambiente. Yo apuesto a eso, yo apuesto a que mis nietos sepan de ambiente, porque yo los veo estudiar. Igual ahí se me abre también pensar, entiendo todo lo que planteas y capaz es algo más después del daño ambiental, pero cómo se piensa también una Argentina desarrollada y sustentable en cosas que nos exceden, por ejemplo, el cambio climático. No, el derecho ambiental no piensa en después del daño ambiental. El derecho ambiental, con el principio precautorio, es claro, tiene que ver con todo lo que vos tenés que previsionar para que el daño no ocurra. Por supuesto que el uso del ambiente genera cambios. Claro. Y ahí es donde vos tenés que crear mentalidad ambiental para que el empresario sepa que el daño ambiental o el uso ambiental tiene que ser resarcido, que no puede llevarse toda la plata que gana su casa, que parte de la ganancia tiene que invertirla para que todos sigamos teniendo un ambiente para seguir produciendo. Y eso es el desarrollo sustentable. Sí, claro. Eso es el desarrollo sustentable. No pretendemos que se deje de producir, porque no somos tontos. Pretendemos que se produzca con el menor daño posible. Pretendemos que se produzca sin la avaricia de empresarios y funcionarios por hacer de un emprendimiento productivo algo que lo beneficie económico nada más que a él, económicamente, que beneficie a la comunidad, que beneficie a la sociedad. Esto es lo que a nosotros nos falta como sociedad. Los argentinos nos está faltando esto. A mí me alegra mucho cuando los jóvenes se comprometen con la cuestión ambiental, porque necesitamos conciencia ambiental. Y lamento el retroceso que implica que un presidente niegue la cuestión ambiental, porque eso es altamente negativo para lo que yo creo que es lo más importante, que es que tenemos que tener conciencia ambiental. Los empresarios tienen que hacerlo por conveniencia. Y de hecho vos tenés muchas empresas que trabajan los estándares ambientales. Pues también, como digo una cosa, digo la otra. Yo conozco muchísimas empresas comprometidas con la cuestión ambiental y que también están viendo que el mundo camina hacia un lugar donde el país que no cumplimente los mandatos ambientales va a tener problemas para seguir comerciando. Sí. Yo te cuento una anécdota y te dejo hablar todo el tiempo. La ministra ¿cómo es que se llama? De la canciller anterior de este gobierno que es negacionista, Mondino, se fue a buscar un préstamo del Banco Mundial. Y en el Banco Mundial le dijeron, señora, antes del préstamo firme acá. ¿Sabes lo que le hicieron firmar? ¿Qué? El convenio de biodiversidad en la alta mar. Un convenio que busca usar en materia de biodiversidad la alta mar, pero protegiéndola. Y lo tuvo que firmar. ¿Me entendés? Porque el mundo va hacia ahí. Producir de manera sostenible tiene que ver con el enorme problema que tienen los países en materia ambiental. Entonces no es un capricho de un grupito de personas ideologizadas. Sí, estamos frente a una tendencia global que moviliza los incentivos comerciales hacia la sostenibilidad. Desde la decisión de la Unión Europea como bloque comercial de establecer restricciones basadas en criterios ambientales a la importación de productos cuya trazabilidad de carbono sea alta por la colocación de aranceles, eso ya nos habla de lo que tienen que hacer nuestros productores de bienes que justamente forman parte de esa trazabilidad intensiva en carbono para adaptarse y ser más competitivos. Se termina dando la discusión en términos de competitividad.
Y no solamente eso, también, por ejemplo, en la preservación de ecosistemas, su conservación se torna también una decisión estratégica en términos comerciales si podemos, por ejemplo, empezar a comerciar servicios ecosistémicos. Yo creo que ahí el ambientalismo tiene una oportunidad muy fuerte. ¿Podemos explicar brevemente cómo sería esa comercialización? Empezar a monetizar el acto de preservar nuestros ecosistemas, asignarles una carga monetaria los bonos que hoy no de existe. carbono, por el ejemplo. mercado de bonos de carbono, por ejemplo. Y ahí yo creo que Argentina Viene atrasadísima. viene atrasadísima y el ambientalismo tiene que empezar a meterse con mayor profundidad sobre ese debate porque contamos con ventajas comparativas. Y hay que incluir a los productores en la discusión, a los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil. Un tema sobre el que creo que estamos empezando a construir un consenso, más allá de las cifras que son alarmantes, es el tema de la deforestación, por ejemplo. Yo lo escuchaba ya hace un par de años al aclamado rey de la soja, Gustavo Bocopatel, diciendo que con el único tema con el que quizás él se sienta en el lado de aquellos ambientalistas más rígidos en su postura, es con el tema de la deforestación. Veníamos hablando de esto antes de arrancar el programa. La deforestación es dilapidar no solamente recursos que son estratégicos en términos de sus servicios ecosistémicos, el aporte que hacen a la adaptación frente al cambio climático, su capacidad también de mitigar los efectos de la crisis climática absorbiendo carbono, sino que también muchas veces tienen implicancias sociales. El desplazamiento de las comunidades originarias a zonas periféricas es el caso de las comunidades wichí en Salta, por ejemplo, en el norte de la provincia de Salta. Yo tengo la mayoría de mi familia es salteña, con lo cual siempre tuve un intercambio sobre el tema muy, muy fuerte. Y es terrible lo que genera. De hecho, hay un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es que somos la segunda deforestación en América, en el bosque del Chaco y Salta. Y también la Comunidad Económica Europea ha generado una legislación muy fuerte en materia de deforestación, porque ese es un perjuicio para la humanidad. O sea, necesitamos el bosque para respirar. A ver si la entendemos. Sí. El bosque se necesita de la misma manera que se necesita un océano limpio para poder tener oxígeno. Si no, no lo tenemos, porque son los grandes catalizadores del oxígeno en la naturaleza. Pero bueno, son cosas que, bueno, todo lo que se hizo ahora con el tema de bosques no nos está llevando precisamente al mejor lugar, porque se ha cometido un atrocinio con las leyes que tutelan las cuestiones de los bosques. Y creo que eso está vinculado directamente a los intereses de una persona determinada en lo que es la explotación del bosque salteño. Sí, no tengo ninguna duda. Este gobierno, de hecho... O sea, tenemos que pagar el alojamiento en un hotel con los bosques de Salta. Es una locura. Sí. Es una locura y de hecho este gobierno tuvo el intento expreso en el primer momento, de la primera versión del debate sobre la ley Bases, de imponer normativa absolutamente regresiva con las leyes de protección de recursos. Pero quedó mucho, Quedó mucho porque además hubo una delegación de facultades por parte del Poder Legislativo que, bueno, le permitió, por ejemplo, destruir todo lo que es los fondos de los bosques nativos, cambiar la ley de quema y permitir que haya una quema tácita. Eso es una locura. La quema es algo necesario y por eso tenemos una ley y tenemos una ley tan exigente que exige que haya mucha información y mucha prevención para organizar la quema. Ahora, si vos le decís, bueno, si a los 30 días el funcionario no te da permiso, andá y quemá, es una locura. Y esto lo ha hecho el gobierno. Sí. En eso me da curiosidad ver cómo ustedes se están planteando dar la discusión desde Jóvenes por el Clima y desde la juventud de cómo seguir defendiendo esta agenda en un contexto donde yo creo que hay gran parte de la sociedad que piensa más en lo económico que en lo social, en lo ambiental y deja de pensar en todos estos problemas que trae aparentado como el mismo hecho de tener o no tener oxígeno. ¿Cómo dan esa batalla? Mira, a nosotros en 2019 cuando tuvimos esa implosión, incluso también en una dimensión mediática tan importante, yo creo que y voy a hacer un poco de autocrítica, nos comimos la curva de que el debate ya estaba instalado en la conversación pública y que desde esa instalación, desde esa conquista política había que seguir tejiendo
la ampliación de la conciencia ambiental en la ciudadanía. Y claramente fue un error. Ahora tenemos el primer presidente negacionista del cambio climático de la Argentina. Y hay una frase de Ratzinger, creo que es de Ratzinger, de Benedicto XVI, que decía: una iglesia que se casa con el espíritu de su época es viuda del mañana. Y para mí un movimiento político emergente que se casa con el espíritu de su época y es incapaz de anticipar la fluctuación justamente del sentido común, se vuelve viudo del mañana. Y yo creo que estamos en la tarea de no volvernos viudos del mañana, haciendo que reflote la discusión desde otros ángulos. En su momento fue una ruptura cognitiva el hecho de hacer que la discusión ambiental se politice, de imprimirle la dimensión de los derechos humanos, de la justicia social, del debate productivo, cuando el ambientalismo en el imaginario colectivo se configuraba a partir de la típica imagen del oso polar colgando del casquete de hielo y se traducía únicamente en la necesidad de cambiar nuestros estilos de vida, de modificar nuestros patrones de consumo y todo reservarlo a la esfera de la individualidad. Yo creo que esa es una conquista. Pero ahora tenemos que empezar a tejer alianzas con sectores con los que quizás antes no nos sentábamos. Para mí la inclusión de los movimientos sociales en la discusión ambiental es fundamental, la inclusión de los sindicatos, la inclusión del sector productivo. Y me parece que tenemos que empezar a innovar en los métodos de comunicación política ambiental. La tenemos que hacer cool, en un idioma joven. Sexy. Claro, tenemos que empezar a transformar, me parece, esa narrativa, y el Papa Francisco nos deja un legado importantísimo. Después de su paso a la inmortalidad, yo creo que se produjo una síntesis, por lo menos en nuestro movimiento, de caminar sobre las conclusiones de la encíclica Laudato Si, de hacer que Argentina en América Latina sea el faro de la lucha socioambiental teniendo un presidente negacionista. Total. Y vos, Graciela, también desde tu experiencia, que capaz ya viviste esto de momentos de crisis económicas mucho más fuertes que dejan a la discusión del ambiente o de nuestros recursos. Y sobre todo también quiero hablar un poco de esto de no es solo nuestros recursos, es nuestra soberanía, los recursos que tenemos. ¿Cómo ves el hoy de tener un presidente negacionista, que la agenda ambiental de vuelta quede relegada? A ver, hay un dicho en la iglesia que a mí me lo enseñó mi mamá: Dios nunca te carga de las piedras que no puedas llevar. ¿Cómo estamos citando a la iglesia? Y es la coyuntura. Me parece que hay que cargar con las piedras y hay que batallar, hay que seguir sosteniendo aquello en lo que uno tiene un convencimiento importante. Los valores en los que vos estás, digamos, criado, depositando tu ser. Yo no tengo ningún problema en dar la discusión en cualquier lado. De hecho, la doy. Pero bueno, faltan, por supuesto, voceros de esa pelea. Y no hay que permitir que el discurso se unifique o que el discurso sea más atronador y más fuerte y más irrespetuoso y por eso gane. Hay que seguir diciendo las verdades que uno tiene, las verdades de las que se hizo, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Y bueno, y apostar mucho a los jóvenes, porque yo a veces tengo agresiones por la cuestión ambiental por parte de jóvenes. Cuando les miro el perfil digo, pero no podés, pibe, te estás jorobando la vida. Porque tienen que saber que el problema que tienen no es que el mundo se va a destruir. El planeta es un ser vivo viejito. O sea, el problema es el humano. Y los seres humanos somos el 0,1% de la masa biológica que hay en el planeta. O sea, somos insignificantes. Este mundo, este planeta, ha sufrido modificaciones impresionantes a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que está pasando ahora que es diferente con respecto a lo que pasó en el pasado? Bueno, mirá, lo que está pasando es que la generación presente va a ver la decadencia del ambiente. Antes los ciclos no tenían el nivel de aceleración que tienen ahora. Hoy lo vemos. Seguramente lo van a ver con los nietos. O sea, lo que van a ver es que sus nietos van a tener imposibilidad de respiración, porque están generando un ambiente
que es muy agresivo para la especie humana. Probablemente otras especies hagan lo que hicieron a lo largo de la historia del planeta, que se vayan adaptando. Ahora, yo quiero saber cómo nos vamos a adaptar nosotros a lo que estamos generando. Y ahí, Graciela, en tu experiencia... Problemas serios que el hombre está generándole problemas planetarios a la especie humana. Sí, pero también, y justo fue esto, un tema muy conversado en el último episodio, también mucho a haber visto Black Mirror, y Bruno hablaba de la biotecnología. ¿Ves que por lo menos desde llevar la contrapropuesta de todo esto va a pasar, pero Argentina tiene este potencial para poder de alguna manera, no digo saltar el problema, pero sí apaciguarlo, sí tener como una forma de hoy empezar a pensar un modelo de desarrollo más sustentable, que cambie la forma que producimos, que los agroquímicos no sean el problema que son hoy? ¿Puede ser una manera de dar un poco más amigable ese debate? ¿O te ha pasado? Yo creo que hay que darlo, sea amigable o no sea amigable. Porque además, él dijo algo muy interesante, que también lo quiero traer al hoy. Nosotros tenemos crédito en materia climática, porque nosotros no somos un país emisor. Somos acreedores. Los países subdesarrollados no somos emisores. Y eso tendría que hacer recapacitar al presidente cuando dice me voy a ir del Acuerdo de París. Nosotros tenemos que estar ahí para reclamar lo que nos deben. O sea, yo entiendo que Estados Unidos se quiera ir porque es el que hizo el gran desastre. Pero nosotros, ¿cómo vamos a decir nos vamos del Acuerdo de París si a nosotros nos están debiendo? O sea, yo considero que es mucho más inteligente el discurso y el planteo de ir a decir, señores, ustedes son deudores, nosotros somos acreedores. Y somos acreedores con una enorme pobreza y falta de oportunidades. Paguen lo que nos deben. O sea, nosotros deberíamos estar con los países del mundo que están en la Agenda 2030, que van a las conferencias de las partes y que reclaman la indemnización por el desastre que les han cometido. Y estamos ahí negando que esto exista, ya nos deben, negamos que esto exista, negamos que exista deuda también. Y encima nos queremos ir del lugar donde seguramente nos tienen que pagar. Es una locura, ¿me entendés? Es una locura. Vos cuando lo mirás decís, pero ¿desde dónde analiza este hombre esto? Sí, yo creo que es importante no subestimar la arena de las negociaciones climáticas a nivel internacional, porque realmente se cocinan definiciones que terminan afectando el curso de la acción climática y hasta impactan sobre la economía de los países y demás. Pakistán, por ejemplo, que sufrió en 2023, fines de 2022, una inundación terrible, la peor en su historia. Al año siguiente, negociando como parte del bloque del G77, logró en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, la instancia más importante de Naciones Unidas sobre el tema, que se cree el primer fondo para daños y pérdidas de países que sufren eventos climáticos extremos, no tienen forma de adaptarse y se les tienen que indemnizar aquellas pérdidas, siendo países que no participan o no tienen una responsabilidad tan relevante como las principales economías frente a la creación de esta situación crítica. Entonces tiene implicancias reales y negociar, yo creo que Argentina tiene, por ejemplo, hasta veía que en el servicio diplomático no se están renovando las plazas para el curso del ISEN, para renovar nuestro servicio diplomático. Y yo creo que eso es dilapidar capacidades. El negacionismo climático es una traducción política más del subdesarrollismo. Así es. Es una posición subdesarrollista. Yo creo que lo tenemos que entender en esos términos. No simplemente desde la dimensión ambiental, de ofendernos porque nosotros formamos parte de esa agenda y a nuestro interés sectorial nos ofende. No. Impacta negativamente sobre la planificación de un modelo de desarrollo para la Argentina, de desarrollo económico, por este tema de no reconocer nuestra posición como acreedores ambientales, por no buscar que nuestra matriz productiva se apalanque sobre ventajas comparativas enormes, por ejemplo, para la transición energética. Argentina cuenta con un complejo nuclear que es envidia en América Latina, cuenta con condiciones, disponibilidad de luz solar en el norte para el desarrollo de energías renovables, con vientos en el sur para la energía eólica, con capital humano.
para poder industrializarnos en ese sector. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta que el negacionismo es subdesarrollo, podemos crear una narrativa que quizás vuelva a poner en boga este tema. Me encanta. ¿Sabés qué? Igual me había quedado, cuando vos hablabas, Graciela, me quedé pensando en una discusión que hace no tanto he tenido con compañeros y capaz está bueno traerla también para desmitificar, que me encontré mucho con la discusión de, bueno, los países desarrollados se desarrollaron a partir de destruir varios de sus recursos naturales y ahora nosotros, a partir de todos los tratados internacionales, tenemos que cobrar o tenemos que pagar esos costos de arancelarias o poner en jaque lo que pueden ser nuestras exportaciones y no se ve como esto que vos lo planteabas de, bueno, no, tenemos que ir a aprovechar estos acuerdos internacionales porque somos acreedores de eso. ¿De qué países hablan cuando dicen eso? No sé, ponele de Dinamarca, yo creo que de gran parte de Europa en general. Los europeos no arruinaron Europa, ¿No? arruinaron África. Claro, y es un poco lo que nos va a pasar a nosotros. Ellos no arruinan sus países, ellos arruinan los países subdesarrollados. Ellos están arruinando el continente americano. ¿Vos qué pensás? Exportan sus pasivos ambientales. Totalmente. Y a partir de la exportación de sus pasivos ambientales da este escenario del debate en el que hay una conducta muy hipócrita, porque son después los que establecen los parámetros, los estándares ambientales más altos, Claro. para que sus economías estén al frente de la carrera por la descarbonización, para que sus economías dominen los mercados que inaugura la transición energética, incluso con los mercados de carbono. Entonces yo creo que ahí Argentina y América Latina tiene que tener una posición unificada, estratégica, inteligente para insertarse geopolíticamente de manera tal que se defienda nuestro interés, no solamente en términos de preservar nuestro entorno, de proteger nuestros recursos naturales, sino también de proteger nuestra carrera por el desarrollo. Hay algo que escribimos en El Gato y la Caja, formamos parte de la publicación de Clima, la obra célebre del Gato y la Caja, que hace un raconto sobre las distintas dimensiones que hay que analizar cuando se habla de cambio climático. Y hay un principio muy interesante que también se trabaja mucho en Fundar, que es el de las cuotas de carbono. ¿Cuánto resto le queda a un país subdesarrollado, situado en la periferia del mundo, para aprovechar su estrategia de desarrollo y apalancarla sobre combustibles fósiles? Claramente a las economías centrales no les queda cuota de carbono, no tienen resto, lo acabaron hace tiempo. De hecho hay una diferencia entre emisores históricos e emisores actuales. Hoy el podio lo lleva China, pero en términos históricos no es el mayor responsable del cambio climático. Es Estados Unidos y el norte global. Del cual somos socios para irnos del Acuerdo de París. Entonces, para mí, todos esos factores se tienen que tener en cuenta cuando se elabora la postura de la Argentina frente al cambio climático, la postura en términos geopolíticos. Y yo creo que con este gobierno estamos corriendo un peligro enorme por la miopía supina que tienen sobre el tema, porque desarticularon al Ministerio de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático. Me pregunto qué va a hacer de este gobierno en la conferencia de las partes de este año que se celebra en Belém do Pará, un estado amazónico de Brasil. ¿Qué delegación vamos a llevar? ¿Qué presencia vamos a tener ahí? Hasta el servicio diplomático está desarticulado. O sea, es de un subdesarrollismo. Bueno, es el topo del Estado, ¿no? Se ha metido al Estado para hacer esto, para eliminar todo lo que tiene que ver con la participación social. El tema ambiental requiere en los foros internacionales de participación social. Ellos mandan un funcionario que lo tienen a golpe de teléfono, le dicen volvé, punto. Argentina no existe. Eso es lo que están haciendo, topeando el Estado en materia ambiental. Cuando todo el Estado tuvo una merma en su presupuesto del 23 y pico %, el área de ambiente tuvo una merma en su presupuesto del 80 y pico %. Eso te da una idea de cuál es la consideración que se tiene en materia ambiental. Que ya estaba claro igual. ¿Cuál era la lógica de este gobierno sobre... Claro, pero ahí hay una actitud anticonstitucional. Yo estoy estudiando seriamente la posibilidad
de iniciar acciones judiciales para ver si tenemos suerte en la justicia de que, bueno, se le exija determinadas cuestiones. Porque vuelvo a reiterar, hay cosas que están constitucionalizadas. El daño ambiental en la República Argentina está constitucionalizado. ¿Y qué daño más grande a la cuestión ambiental que el que le puede infligir un gobierno que hace un 80% de baja del funcionariado, del soporte de un área tan delicada que requiere de tanto tecnicismo? Los funcionarios de ambiente no son funcionarios que vos podés meter a tus militantes políticos. Es gente que tiene expertise, son científicos. Obvio. O sea, tienen un nivel de preparación totalmente distinta. Vos sabés que los países que lideran el ranking de vulnerabilidad climática a nivel internacional, es decir, aquellos que son más vulnerables a la crisis climática, son de las economías más pobres. Yo creo que hay un concepto que se puso de moda durante la campaña, que es que el proyecto de país de Milei nos conduce a ser una república bananera. Yo creo que se traduce también en la dimensión ambiental. O sea, nosotros, como decía Graciela, tenemos una legislación de inmensa calidad, más allá de la implementación después, pero la legislación no es mala. Somos un país que se distingue del resto de América Latina por muchos factores. Yo creo que nos estamos latinoamericanizando en términos de la reducción de nuestras capacidades estatales, la desarticulación de los organismos que justamente planteaban la posibilidad de que Argentina tenga una inserción estratégica en este tópico, con lo cual ahí para mí también hay un tema muy, muy fuerte de cómo se traduce en la realidad del subdesarrollismo. Estamos pareciéndonos cada vez más a esos países que lideran el ranking, que la mayoría son africanos. Mira, me dejan desalmada. No, bueno, es que no te quepa la menor duda que nos estamos africanizando. Sí. Lo último que me había quedado preguntarte del principio, que bueno, Graciela, vos nos contaste cómo fue también llevar toda esta agenda en la política. ¿Cómo ven que yo veo que ustedes se mueven muchísimo, sobre todo en las elecciones, para lograr que los candidatos firmen el acuerdo o lean las propuestas que tiene Jóvenes por el Clima en pos del ambiente? ¿Cómo son recibidos? ¿Ven que es algo meramente capaz de una foto y ya, o ven un interés genuino en esta agenda? Mirá, como decía Graciela, en la política hay un desconocimiento muy profundo sobre las cuestiones ambientales. Svampa lo definía como el analfabetismo ambiental de la dirigencia política. Vos lo definiste muy parecido. Yo creo que sí, yo creo que estamos paulatinamente avanzando con la inserción de Jóvenes por el Clima como un actor en la política que mete presión para reducir esa brecha de conocimiento. Y por lo menos en las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires, que se van a celebrar este 18 de mayo, logramos reunirnos con Horacio Rodríguez Larreta, con la Coalición Cívica, con Santoro nos vamos a reunir en breve, con casi todos menos con los libertarios, que es finalmente el partido que gobierna el país. A nivel nacional, en las elecciones de medio término, vamos a impulsar esta campaña. Nosotros estamos presentando en la plataforma electoral un compendio de propuestas para que los candidatos no se comprometan formalmente, porque ese acto termina siendo muy institucionalista, ¿viste? ¿No? Y después no sabes si hay una traducción real en esas propuestas, pero por lo menos para que lo tengan como un documento guía para elaborar políticas públicas en materia ambiental. Y somos la organización de la sociedad civil que se propuso a colocar el debate en esos términos. Yo creo que vamos a tener una recepción en tanto y en cuanto también el contexto lo haga inevitable. Cuando hay incendios, el debate político por la ley de humedales, por ejemplo, se reinaugura. Se apagan los incendios, los gobernadores... La naturaleza manda. La naturaleza manda, lamentablemente, a veces el protagonismo surge a partir de la tragedia. Sí, qué problema. ¿Qué problema? Bahía Blanca. Tuvimos una inundación terrible y, por ejemplo, organizamos hace poco una actividad en la Facultad de Derecho sobre ciudades sostenibles, con el caso de Bahía Blanca como contexto de fondo, como telón de fondo, y también movilizamos donaciones hacia Bahía Blanca y vino un montón de gente. Yo creo que también ahí hay un debate interesante, ¿no? Cuando los eventos climáticos extremos, en otras épocas, por ejemplo, cuando las olas de calor durante el verano no le permiten a una familia de un barrio popular compuesta por 8 integrantes y que vive hacinada en una casita compuesta por techos de chapa y paredes que se caen a pedazos, cuando las olas de calor empiezan a afectar la calidad de vida,
cuando los eventos climáticos extremos tocan ese nervio de la sociedad, el ambientalismo se vuelve ineludible. Y yo creo que ahí vamos a tener una ventana de oportunidad. Sí. Bueno, me gustó mucho este programa, igual me gusta también que estemos hablando desde la política sobre la importancia de pensar un modelo de desarrollo que tenga al ambiente como foco. Me gustaría llevarme un panorama más optimista donde sea un hecho y que no sea la discusión solo en base a los fenómenos que nos atraviesan, pero me gusta que haya jóvenes que estén pensando no solo en un ambientalismo, sino en un ecodesarrollismo que piense también a los factores productivos, al sector privado y el potencial que tiene Argentina en materia productiva, pero en materia sostenible sobre todo, que no es ni uno ni los otros, no existe esa dicotomía, sino se tiene que pensar un modelo de desarrollo productivo con foco en lo ambiental, porque eso es al fin y al cabo el foco en lo social. Para cerrar, quiero que, aprovechando que es este debate intergeneracional, que aprovechen para cada uno darse un consejo, una crítica o lo que consideren a cada uno desde su experiencia para cerrar este episodio de Vino. Arranca quien quiera. No, yo no tengo nada para decir. Lo podés bardear por llegar tarde. No, tampoco. Ya quedó en el historial eso. Tampoco. Fue un gusto charlar con vos del tema ambiental y bueno, el compromiso de ustedes lo conozco. Me persiguieron mucho tiempo por los pasillos del Congreso y me parece que es una actividad muy interesante, muy importante. No se cansen, compren zapatos nuevos y sigan caminándolo al Congreso. Pero también creo que no hay mejor comunicación que la comunicación etaria. Yo creo que no es lo mismo que un adulto hable de las cuestiones ambientales a que los jóvenes hablen entre sí de las cuestiones ambientales. Así que ustedes tienen un gran desafío por delante y un gran trabajo. Fue un gusto estar compartiendo la charla contigo. No, el placer también es mío. Yo me acuerdo de la intervención que tuvo Graciela en el marco del debate por la ratificación del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional que establece, entre muchas otras cosas, un andamiaje de protección a defensores ambientales en América Latina. Y me acuerdo que su intervención fue larguísima y aprendí muchísimo, sobre todo de la dimensión constitucional. La tríada de derechos. Exactamente. Es un tratado de derechos humanos, Escazú. Hay que entenderlo desde ahí. Desde esa dimensión. Sí. Hay que entenderlo en esa dimensión. Y desde ahí que Graciela me llamó mucho la atención por su involucramiento tan fuerte con el tema. Quizás mi consejo es poder fidelizar a los propios en la política también con este tema, ¿no? Poner mucha presión sobre el ecosistema que uno habita para que se vaya expandiendo el debate y que seamos más voces dentro del mismo ecosistema. Ojalá. Bueno, Graciela, Bruno, muchas gracias por haber venido. Brindamos por un desarrollismo que piense en el ambiente. Me encantó tenerlos y nos vemos en el próximo Vino por el Desarrollo.